Hola, hoy vamos a entrarle de lleno a una de las herramientas más potentes de SQL, cómo combinar datos que viven en tablas diferentes. Si alguna vez se han topado con este desafío de conectar las piezas de un rompecabezas de datos, bueno, esta guía visual les va a venir de maravilla. A ver, imaginemos algo simple. Tenemos una tabla con información de libros y otra con información de autores. La pregunta del millón es, ¿cómo las juntamos para saber exactamente qué autor escribió cada libro? Bueno, justo para eso, para resolver ese problema de forma súper elegante, existen los joins en SQL. Ok, y para no perdernos en el camino, vamos a usar este diagrama de Venn como si fuera nuestro mapa. Es la guía visual perfecta para entender los joins. Cada pedacito representa un tipo de unión y, más importante, qué datos nos va a devolver. Vamos a desarmarlo poco a poco. Bueno, arranquemos con los dos pesos pesados, los más comunes y que más se usan en el día a día. Entender bien la diferencia entre un inner y un left join es básicamente el cimiento para poder dominar las uniones en SQL. A ver, el inner join es, digamos, el más intuitivo de todos. Hay que pensar en él como el punto de encuentro, esa intersección perfecta entre dos grupos de datos. Si un registro de la tabla A tiene su pareja en la tabla B, ¡pum!, aparece en el resultado. Si no encuentra con quién hacer clic, se queda fuera. Así de siempre. Vámonos a un ejemplo práctico, para que quede súper claro. Tenemos dos tablas, una de autor con su ID y nombre, y otra de libro, que, y aquí está la magia, incluye una columna clave llamada Author ID. Esta columna es el puente, el hilo que conecta cada libro con la persona que lo escribió. Entonces, cuando aplicamos el inner join, miren lo que pasa. El resultado es súper limpio. Solo estamos viendo los libros que efectivamente tienen un autor asignado y a la vez los autores que han escrito al menos un libro de nuestra lista. Es la combinación perfecta, solo datos que tienen una conexión directa y comprobada en ambas tablas. Ok, ahora, ¿qué tal si cambiamos un poco las reglas del juego? Hablemos del left join. Aquí la prioridad la tiene la tabla de la izquierda. La orden que le damos a la base de datos es tráeme todo, absolutamente todo de la tabla de la izquierda. Y si de casualidad encuentras una coincidencia en la tabla de la derecha, genial, la pones al lado. Si no, no pasa nada, solo rellena ese espacio con un valor null. ¡Y listo! Miren el resultado. Ahora sí vemos todos los libros, incluso aquellos que tienen el Author ID como nulo, o sea, que no tienen un autor asignado en nuestra tabla de autores. Para esas filas, las columnas que deberían venir de la tabla autor simplemente aparecen como null. Este de verdad es súper útil, porque nos deja ver justo qué registros no tienen pareja en la otra tabla. Ok, si ya entendimos bien el left join, les prometo que lo que sigue es pan comido. Los demás tipos de unión son, en realidad, una extensión lógica de esa misma idea. Veamos cómo las otras piezas terminan de armar este rompecabezas. El right join es, literal, el espejo del left join. Ahora, la tabla importante es la de la derecha. Y el full outer join, bueno, esa es la combinación de los dos. Nos da absolutamente todo de ambas tablas. Si hay coincidencias, las une. Y si no, rellena los huecos con null. Este no deja a nadie fuera de la fiesta. Y aquí lo tenemos en plena acción. Un full outer join nos da la foto completa. Autores con libros, libros con autores, autores que no tienen libros en nuestra lista y libros que no tienen un autor asignado. Esos valores null nos señalan con el dedo exactamente dónde faltan las conexiones. Bueno, a ver, a medida que las consultas se ponen más y más complejas, uniendo varias tablas a la vez, el código se puede volver un enredo, largo y difícil de leer, ¿no? Pero tranquilos, que para eso hay una solución genial y súper simple, los alias. Fíjense nomás en la diferencia. A la izquierda, el nombre completo de la tabla, Customer, se repite una y otra vez. A la derecha, le ponemos el apodo, el alias, C, una sola vez. Y de ahí en adelante, solo usamos la C. El resultado es un código mucho más corto, más limpio y sobre todo, más fácil de entender a simple vista. Ojo, que los alias no son un simple capricho para escribir menos. No. Son clave para un buen código SQL. Hacen que todo sea más legible, nos ahorran tiempo y, como vamos a ver en un momento, son absolutamente indispensables para hacer uniones un poquito más avanzadas. Y con esto llegamos a un concepto que,
Al principio puede sonar un poco raro. ¿Qué pasa si la información que queremos cruzar está dentro de la misma tabla? ¿Es posible acaso unir una tabla consigo misma? La respuesta es sí, y es súper útil. Este es el caso de uso perfecto para esto. Pensemos en una tabla de empleados donde cada uno tiene un Manager ID, que a su vez es el ID de otro empleado en esa misma tabla. ¿Cómo lo hacemos para mostrar en una misma fila el nombre del empleado y al ladito el nombre de su jefe? Aquí tenemos la tabla. Fíjense bien en la estructura porque la clave está ahí. La columna Manager ID apunta de regreso a la columna ID. Para resolver esto, vamos a usar un truco. Vamos a tratar esta única tabla como si fueran dos distintas. Una será la tabla de empleados con el alias E. Y la otra será, virtualmente, la tabla de jefes con el alias M. Y así, gracias a los alias, hemos creado dos puntos de vista de la misma información para que SQL pueda trabajar. ¿Y listo? Miren esto. Al unir la tabla E con la tabla M, donde el Manager ID del empleado es igual al ID del jefe, obtenemos este resultado tan claro y útil. Cada empleado con el nombre de su jefe al lado, y todo salió de una sola tabla. Ese es el poder de los alias y las autouniones. Y así volvemos a nuestro mapa del principio, pero ahora cada una de estas secciones tiene mucho más sentido, ¿verdad? Desde la intersección específica del Inner Join hasta la visión panorámica del Full Outer Join, este diagrama resume visualmente cómo funciona cada tipo de unión. Y al final, la gran lección es esta. La cosa no es memorizar la sintaxis como si fuera un examen. Se trata de hacerse una pregunta clave. ¿Qué historia quiero contar con mis datos? ¿Quiero ver solo dónde hay coincidencias o me interesa más bien saber dónde faltan datos? La respuesta a esa pregunta nos dirá exactamente qué join necesitamos usar. Y con esto, queda una pregunta flotando en el aire. Con esta herramienta tan potente para conectar información, las posibilidades son enormes. Pensemos en los datos que manejamos día a día. ¿Qué conexiones no habíamos visto antes? ¿Qué preguntas se podrían responder ahora que sabemos cómo unir las piezas del rompecabezas? La exploración apenas comienza.